Imagina que estás caminando por una ciudad perfectamente planificada hace 4500 años. Las calles se extienden ante ti en ángulos rectos precisos. Cada cuadra medida con una exactitud que no volverías a ver hasta el surgimiento de la planificación urbana moderna. Esta es Mohenjo-Daro, en lo que ahora conocemos como el Valle del Indo, en el actual Pakistán. Pero algo extraño te rodea mientras caminas. El silencio absoluto de una civilización que simplemente desapareció. Te detienes frente a un sistema de drenaje tan sofisticado que supera a cualquier cosa que Europa vería durante los siguientes 3000 años. Cada casa, incluso las más modestas, está conectada a este sistema. Las tuberías de arcilla cocida descienden desde los baños privados. Sí, baños privados en el año 2500 antes de nuestra era, hacia canales principales cubiertos que corren bajo las calles. Los ingenieros de esta ciudad entendían conceptos de higiene pública que Londres no comprendería hasta mediados del siglo XIX. Pero mientras observas estos logros técnicos, una pregunta te persigue. ¿Dónde están los templos monumentales? ¿Dónde están los palacios grandiosos que otras civilizaciones antiguas construyeron para sus reyes y dioses? En Mohenjo-Daro, las casas más grandes apenas difieren de las más pequeñas. No hay tumbas reales, no hay monumentos a faraones o emperadores. Esta ausencia te inquieta porque sugiere algo radical, una sociedad avanzada que aparentemente funcionaba sin la jerarquía rígida que asumimos necesaria para la civilización. Los arqueólogos han excavado almacenes comunales donde se guardaba el grano. Han encontrado pesas y medidas estandarizadas con una precisión asombrosa. Evidencia de un sistema comercial regulado que se extendía por cientos de kilómetros. Los sellos de esteatita tallados con animales y escritura aún indescifrable aparecen en yacimientos desde Mesopotamia hasta la costa occidental de la India. Esta era una red comercial vasta, organizada, próspera. Y luego, alrededor del año 1200 antes de nuestra era, todo simplemente se detiene. No hay evidencia de invasión violenta. No hay capas de ceniza que sugieran incendios devastadores. No hay acumulación de cuerpos que indiquen plaga o guerra. Las personas simplemente se fueron. Las casas fueron abandonadas con objetos cotidianos todavía en su lugar. Los pozos se secaron. Las calles se llenaron de arena. Paseas por el Gran Baño, una estructura pública de casi 12 metros de largo y 7 de ancho, impermeabilizada con betún importado de Mesopotamia. Sus escaleras simétricas descienden hacia el fondo, y puedes imaginar el agua cristalina que una vez llenó este espacio. Pero, ¿para qué servía? ¿Ritual religioso? ¿Reunión comunitaria? ¿Simple recreación? Sin escritura descifrada, las piedras guardan silencio. Te sientas en el borde de una calle antigua y contemplas los ladrillos cocidos que han sobrevivido milenios. Cada ladrillo tiene exactamente la misma proporción. Su longitud es 4 veces su ancho y 2 veces su altura. Esta estandarización habla de una burocracia funcional, de planificadores urbanos con autoridad para imponer normas en toda una región que abarcaba más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Pero aquí está el misterio que te mantiene despierto. Esta civilización, con sus aproximadamente 5 millones de habitantes en su apogeo, no dejó ninguna inscripción en las paredes de sus edificios, ninguna proclamación de victoria, ninguna lista de reyes, ningún código de leyes tallado en piedra. Los cientos de sellos con escritura contienen solo unas pocas líneas cada uno, probablemente nombres o títulos comerciales.
Es como si esta sociedad entera hubiera decidido colectivamente no presumir, no monumentalizar su propia historia. ¿Qué tipo de civilización avanzada elige el anonimato? ¿Qué cultura construye para la función práctica antes que para la gloria eterna? Y cuando esa civilización colapsa, ¿cómo podemos entender qué salió mal cuando ni siquiera sabemos cómo se llamaban a sí mismos? El sol se pone sobre las ruinas mientras continúas tu exploración. La luz dorada ilumina los restos de lo que podría haber sido un mercado. Aquí, los comerciantes habrían vendido cuentas de cornalina pulidas, cerámicas pintadas con diseños geométricos, tejidos de algodón. El algodón tejido más antiguo del mundo se encontró aquí, en esta ciudad silenciosa. Los artesanos de Mohenjo-Daro dominaban técnicas metalúrgicas complejas, creando aleaciones de cobre y bronce con composiciones específicas para diferentes propósitos. ¿Imaginas a una madre comprando verduras en este mercado hace 4000 años? Sus hijos juegan cerca, corriendo entre los puestos. Ella usa pesas estandarizadas para asegurarse de que el vendedor no la engañe. Estas pesas seguían un sistema binario preciso. 1, 2, 4, 8, 16, 32, y así sucesivamente. La precisión es tan exacta que las pesas encontradas en diferentes ciudades del Valle del Indo apenas varían entre sí. Esta era una sociedad que valoraba la equidad en el comercio, donde las medidas honestas se aplicaban consistentemente en distancias que tomarían semanas recorrer. Pero esa madre y sus hijos desaparecieron sin dejar rastro de sus nombres, sus historias, sus esperanzas. Solo dejaron los objetos de su vida cotidiana: peines de marfil, dados cúbicos perfectos para juegos que ya no conocemos, pequeñas figurillas de arcilla de animales que quizás eran juguetes infantiles. Estos objetos íntimos te acercan a ellos de maneras que ningún monumento podría lograr, pero también profundizan el misterio de su desaparición. Los científicos han propuesto teorías durante décadas. Algunos señalan evidencia geológica de que el río Saraswati, mencionado en textos védicos antiguos, comenzó a secarse alrededor de la época del colapso. Un río moribundo significaría cultivos fallidos, comercio interrumpido, ciudades insostenibles. Otros apuntan a cambios climáticos más amplios. Un debilitamiento del monzón que habría reducido drásticamente las lluvias anuales. Sin agua suficiente, incluso el sistema de alcantarillado más sofisticado se vuelve inútil. Hay evidencia sutil de que las personas comenzaron a abandonar Mohenjo-Daro gradualmente. En las capas arqueológicas superiores, las más recientes antes del abandono final, la calidad de la construcción disminuye. Los nuevos edificios no siguen el plan urbano original. Las casas se subdividen en espacios más pequeños. Parece como si una población cada vez menor intentara mantener una ciudad diseñada para muchos más habitantes. ¿Estaban las personas migrando gradualmente, buscando mejores condiciones en otro lugar? Pero aquí está lo que te inquieta mientras la oscuridad cae sobre las ruinas. Si fue un colapso lento impulsado por cambios ambientales, ¿por qué no hay evidencia de que intentaran adaptarse? Otras civilizaciones antiguas enfrentadas a sequías construyeron nuevos sistemas de irrigación, reubicaron sus asentamientos, innovaron. Los habitantes del Valle del Indo eran claramente capaces de una ingeniería sofisticada. ¿Por qué simplemente se marcharon? Caminas hacia lo que los arqueólogos llaman la ciudadela, una sección elevada de la ciudad. Desde aquí, puedes ver la extensión de Mohenjo-Daro bajo las estrellas. En su apogeo, esta ciudad albergaba quizás 40.000 personas. Poseían conocimientos matemáticos avanzados. Sus edificios muestran comprensión de geometría. Sus pesos siguen proporciones precisas. Comerciaban con culturas distantes, difundiendo sus productos e ideas a través de vastas redes.
Y aún así, a diferencia de Egipto o Mesopotamia, no dejaron ninguna narrativa épica tallada en piedra. Ninguna lista de reyes presumiendo de conquistas, ninguna historia de creación explicando su lugar en el cosmos. Esta ausencia te hace preguntarte, ¿es posible que su forma de organización social fuera tan fundamentalmente diferente que nuestras categorías habituales, rey, sacerdote, noble, campesino, simplemente no se apliquen? Algunos arqueólogos han sugerido que Mohenjo-Daro podría haber sido gobernado por un consejo de comerciantes o una especie de república temprana. La distribución equitativa de la riqueza en los hallazgos funerarios, la ausencia de palacios, la uniformidad en la planificación urbana, todo sugiere una sociedad más igualitaria que sus contemporáneos. Pero sin escritura descifrada, esto sigue siendo especulación. Te sientas en la oscuridad, sintiendo el peso de 4 milenios entre tú y las personas que construyeron este lugar. Construyeron para durar, usando ladrillos cocidos en lugar del adobe más barato que otras culturas preferían. Invirtieron enormes recursos en infraestructura pública que beneficiaba a todos. ¿Qué tipo de valores impulsaron estas decisiones? Y cuando esos valores, sea lo que sea que fueran, ya no pudieron sostener su civilización frente a ríos cambiantes y lluvias fallidas, ¿a dónde fueron todos? Los arqueólogos han encontrado evidencia de que algunos migraron hacia el este, hacia el valle del Ganges. Otros pueden haberse desplazado al sur, pero la civilización del Valle del Indo, como entidad coherente, simplemente dejó de existir. Su escritura nunca más fue inscrita. Sus ciudades planificadas nunca más fueron construidas. El silencio de Mohenjo-Daro plantea preguntas incómodas sobre la fragilidad de la civilización misma. Si una sociedad tan avanzada, tan bien organizada, tan técnicamente competente, podía simplemente desvanecerse, ¿qué dice eso sobre la permanencia de nuestras propias ciudades y sistemas? ¿Existe algún nivel de sofisticación que haga a una civilización inmune al colapso? La mañana siguiente te encuentra estudiando los esqueletos encontrados en las capas superiores de Mohenjo-Daro. Aquí está uno de los misterios más perturbadores. En las calles y casas de la ciudad abandonada, los arqueólogos descubrieron grupos de esqueletos, algunos aparentemente caídos donde estaban. No fueron enterrados, no muestran signos de trauma violento, simplemente quedaron donde cayeron, lo cual es profundamente anómalo para cualquier sociedad organizada. Durante décadas, estos esqueletos alimentaron teorías dramáticas de destrucción repentina. Algunos especuladores incluso propusieron armas nucleares antiguas o desastres similares a ciencia ficción. Pero el análisis científico cuidadoso cuenta una historia diferente, aunque igualmente inquietante. Los esqueletos pertenecen a diferentes períodos, no a un único evento catastrófico. Parecen ser los últimos habitantes, o quizás visitantes ocasionales, a una ciudad ya moribunda. Imagina ser uno de esos últimos residentes. La gran ciudad de tu juventud, bulliciosa con vida y comercio, ahora está mayormente vacía. Tus vecinos se han ido hacia el este, siguiendo rumores de mejores tierras. Los canales que una vez llevaban agua fresca están secos, llenos de escombros. Los magníficos baños públicos se han convertido en reservorios estancados cuando llueve, criaderos de mosquitos en la estación húmeda. Permaneces porque esta es tu hogar. Tus padres están enterrados aquí, aunque sus tumbas simples no llevan inscripciones. Conoces cada calle, cada esquina donde jugabas de niño. Pero la ciudad ya no puede sostenerte. Los comerciantes ya no vienen con bienes de tierras lejanas. Los artesanos han empacado sus herramientas y se han marchado.
Los campos circundantes, una vez irrigados por un río, ahora desviado por cambios geológicos, producen cada vez menos. Un día, simplemente no tienes fuerzas para continuar. El colapso no siempre es dramático. A veces es solo el agotamiento tranquilo de posibilidades, el reconocimiento gradual de que lo que fue ya no puede ser. Los arqueólogos que excavaron Mohenjo-Daro en la década de 1920 inicialmente malinterpretaron lo que estaban viendo. Buscaban narrativas de conquista y destrucción violenta, porque eso era lo que otras civilizaciones antiguas mostraban. Pero Mohenjo-Daro se niega a ajustarse a ese patrón. Su colapso fue más insidioso. El lento estrangulamiento de una civilización por cambios ambientales que no podía o no sabía cómo combatir. Estudios recientes de núcleos de sedimentos de la región muestran un patrón claro. Alrededor del 2200 antes de nuestra era, el clima del subcontinente indio comenzó a cambiar. El monzón de verano, que había traído lluvias confiables durante siglos, se debilitó. Los ríos que alimentaban las ciudades del Valle del Indo comenzaron a cambiar de curso o a disminuir. Este no fue un desastre repentino, sino una degradación gradual de las condiciones que habían hecho posible la civilización urbana. La civilización del Valle del Indo había surgido durante un período climático óptimo. Lluvias abundantes soportaban la agricultura intensiva. Los ríos confiables facilitaban el comercio y proporcionaban agua para las ciudades. Cuando esas condiciones cambiaron, la base misma de su sociedad se erosionó. Pero aquí está lo que hace que este colapso sea particularmente desconcertante. Otras civilizaciones antiguas dejaron registros de cómo respondieron a las crisis climáticas. Los egipcios documentaron años de hambruna y las medidas que tomaron. Los mesopotámicos escribieron sobre sequías y proyectos de irrigación. El silencio del Valle del Indo significa que no sabemos si intentaron adaptarse, si comprendían lo que estaba sucediendo, qué debates podrían haber tenido sobre posibles soluciones. Te paras en lo que fue el centro de Mohenjo-Daro y tratas de imaginar las últimas reuniones comunitarias. ¿Se reunieron en el gran baño, ahora medio lleno de arena? ¿Debatieron si quedarse o partir? Los ancianos hablaron de mejores tiempos cuando el río corría fuerte y las lluvias llegaban confiablemente. ¿Los jóvenes argumentaron por migrar hacia mejores tierras? Sin registros escritos, estas conversaciones cruciales, las decisiones que determinaron el destino de millones de personas, están perdidas para siempre. Solo tenemos los restos materiales, las ciudades abandonadas, los objetos dejados atrás, los sistemas de drenaje vacíos que alguna vez representaron el pináculo de la ingeniería antigua. La civilización del Valle del Indo no fue conquistada ni destruida violentamente. Simplemente se disolvió, sus habitantes dispersándose hacia nuevas tierras, llevando consigo algunos de sus conocimientos y tradiciones, pero dejando atrás la cohesión urbana que los había definido. En cierto modo, este colapso tranquilo es más aterrador que uno violento. Sugiere que incluso la civilización más avanzada puede simplemente desvanecerse cuando las condiciones ambientales que la sostienen cambian. Mientras el sol calienta las antiguas piedras, reflexiona sobre lo que Mohenjo-Daro nos enseña. Esta civilización logró cosas notables: planificación urbana sofisticada, estándares de salud pública, redes comerciales extensas, equidad social aparente. Sin embargo, todo desapareció en cuestión de siglos, dejando solo ruinas silenciosas y preguntas sin respuesta. El vacío histórico que es Mohenjo-Daro nos recuerda que la civilización es más frágil de lo que nos gusta admitir, que el progreso técnico no garantiza la supervivencia.
que las sociedades dependen de condiciones ambientales que pueden cambiar de maneras que están más allá de nuestro control, y que a veces los colapsos más completos son aquellos que apenas dejan rastro de sus propias historias, dejándonos preguntándonos para siempre qué podríamos haber aprendido de lo que se perdió. Te encuentras al pie de un acantilado de arenisca en el suroeste de lo que ahora es Estados Unidos, mirando hacia arriba a estructuras de piedra que desafían toda lógica. Son viviendas en acantilados, construidas en alcobas naturales a cientos de pies sobre el piso del cañón, accesibles solo por escaleras precarias talladas en la roca. Estas son las casas de los pueblos ancestrales, a quienes los arqueólogos alguna vez llamaron Anasazi, una palabra navajo que significa antiguos enemigos o ancestros de otros. El término mismo es problemático, impuesto por forasteros sobre una cultura que no puede defenderse. Los descendientes modernos de esta gente, los Hopi, Zuni y otros pueblos prefieren pueblo ancestrales. Pero incluso este nombre es un sustituto para lo que se llamaban a sí mismos, otro fragmento de conocimiento perdido en el colapso. Comienzas el ascenso hacia Mesa Verde, específicamente hacia Cliff Palace, la vivienda en acantilado más grande de América del Norte. El camino es empinado, y mientras subes, imaginas a las personas que hicieron este viaje diariamente, cargando agua, comida, materiales de construcción. ¿Por qué alguien elegiría vivir en un lugar tan inaccesible? Cuando finalmente alcanzas el nivel de la vivienda, la respuesta comienza a revelarse. La alcoba natural en el acantilado proporciona sombra del sol abrasador del verano, pero permite que el sol bajo del invierno caliente las habitaciones. La ubicación elevada ofrece vistas claras de los valles circundantes. Y quizás, lo más importante, estas viviendas en acantilado se construyeron durante un periodo de creciente conflicto social, cuando tener tu hogar en una posición defendible podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero aquí está lo que te desconcierta mientras explores las 150 habitaciones de Cliff Palace. Esta elaborada estructura, que requirió años de trabajo intenso para construir, fue ocupada por menos de 100 años. En algún momento de finales del siglo XIII, las personas que habían invertido tanto esfuerzo en crear este hogar simplemente se fueron y nunca regresaron. Los pueblos ancestrales no surgieron de la nada. Su historia se remonta más de 1000 años antes del abandono de Mesa Verde. Comenzaron como cazadores-recolectores que gradualmente adoptaron la agricultura, cultivando maíz que había sido domesticado en México milenios antes. Alrededor del año 700 de nuestra era, comenzaron a construir estructuras permanentes. Primero casas de pozo excavadas en el suelo, luego complejos de piedra sobre el suelo cada vez más sofisticados. Caminas a través de una kiva, una habitación ceremonial circular que era central para la vida pueblo ancestral. Estas estructuras subterráneas o semisubterráneas servían como lugares de reunión, espacios ceremoniales y quizás áreas de trabajo durante el clima severo. El sipapu, un pequeño agujero en el piso de la kiva, representaba el lugar de emergencia de donde, según la tradición pueblo, la humanidad emergió primero al mundo. La construcción de la kiva, ante ti, muestra habilidad notable. Las piedras están cuidadosamente seleccionadas y colocadas. El techo, ahora colapsado, habría sido sostenido por vigas cortadas de pinos ponderosa, creciendo millas de distancia. El esfuerzo de talar estos árboles sin herramientas de metal, arrastrarlos a través del terreno accidentado e incorporarlos en la estructura,
habla de una comunidad con organización social significativa y capacidad de movilizar trabajo. Pero mientras te sientas en la kiva en ruinas, intentando imaginar las ceremonias que alguna vez se realizaron aquí, una pregunta te inquieta. ¿Qué llevó a una sociedad capaz de tales logros arquitectónicos a abandonar estas construcciones magníficas? La evidencia arqueológica pinta un cuadro de complejidad creciente, seguida de colapso repentino. Durante el período de 1100 a 1300 de nuestra era, los pueblos ancestrales construyeron sus estructuras más elaboradas. Chaco Canyon, a unas 100 millas al sur de Mesa Verde, se convirtió en un centro ceremonial masivo con grandes casas de varios pisos que contenían cientos de habitaciones. Caminos rectos de 30 pies de ancho se extendían desde Chaco hacia comunidades periféricas, aunque estas personas no tenían animales de carga. Estos caminos eran para viajar a pie. El esfuerzo invertido en Chaco era asombroso. Los constructores importaron más de 200,000 vigas de madera, principalmente del rango Chusca a 50 millas de distancia. Trajeron turquesa de minas en lo que ahora es Nevada y Nuevo México. Cerámicas de todo el suroeste se han encontrado en los basureros de Chaco. Esto era claramente un centro regional de enorme importancia, probablemente cumpliendo funciones ceremoniales, comerciales y quizás políticas. Sin embargo, para el año 1300, Chaco estaba abandonado. Mesa Verde estaba abandonado. Docenas de otros sitios principales en toda la región de Four Corners estaban abandonados. Decenas de miles de personas dejaron atrás siglos de historia y migraron hacia el sur y el este, eventualmente estableciéndose en las ubicaciones donde sus descendientes pueblo viven hoy. ¿Qué causó este éxodo masivo? La evidencia apunta a un conjunto convergente de crisis que gradualmente hicieron insostenible la vida en Four Corners. La ciencia de la dendrocronología, el estudio de los anillos de los árboles, ha permitido a los investigadores reconstruir los patrones climáticos del suroeste con precisión notable. Las vigas de madera de las estructuras pueblo ancestrales proporcionan un registro año por año de las condiciones de crecimiento y, por lo tanto, de la disponibilidad de agua durante los siglos críticos antes del abandono. Lo que este registro revela es aleccionador. Desde aproximadamente 1130 hasta 1180, la región Four Corners experimentó una sequía severa que los científicos llaman la Gran Sequía. Las precipitaciones cayeron muy por debajo del promedio durante 50 años consecutivos. Los arroyos se secaron. Las fuentes de agua que habían sido confiables durante generaciones fallaron. Las cosechas de maíz, que requerían cuidadoso manejo del agua incluso en buenos tiempos, deben haber fallado repetidamente. Imagina ser un agricultor pueblo ancestral durante estos años. Tu familia ha vivido en este valle durante generaciones. Tus ancestros están enterrados aquí. Conoces cada campo, cada fuente de agua, cada árbol de piñón que produce nueces comestibles. Pero año tras año, las lluvias no llegan. Plantas tu maíz en primavera, realizas las ceremonias apropiadas, trabajas en los campos. Y año tras año, las plantas se marchitan bajo el sol implacable. Sorprendentemente, los pueblos ancestrales sobrevivieron a esta sequía del siglo XII. Cuando las condiciones mejoraron después de 1180, en realidad intensificaron la construcción. Mesa Verde y otros sitios vieron su mayor expansión a finales de los años 1100 y principios de los 1200. Las elaboradas viviendas en acantilado fueron construidas principalmente durante este periodo de recuperación. Pero esta intensificación puede haber sido parte del problema. Con poblaciones crecientes concentradas en áreas más pequeñas, las viviendas en acantilado defendibles
en lugar de asentamientos dispersos. La presión sobre los recursos locales se intensificó. Los bosques circundantes fueron talados para leña y materiales de construcción. Los ciervos y otros animales de caza se volvieron escasos debido a la sobrecaza. Los campos fueron cultivados intensivamente año tras año, agotando los suelos. Caminas por el fondo del cañón, debajo de Cliff Palace, notando la ausencia de grandes árboles. Los estudios arqueológicos muestran que para el año 1200, el área inmediata alrededor de Mesa Verde estaba severamente deforestada. Las personas tenían que viajar cada vez más lejos para obtener leña, el combustible esencial para cocinar y calentarse durante los fríos inviernos de montaña. Luego, a finales de los años 1200, llegó otra sequía. No tan larga como la anterior, pero quizás más devastadora, porque golpeó una población ya estresada, viviendo en un paisaje degradado. Los anillos de los árboles muestran condiciones severamente secas desde aproximadamente 1276 hasta 1299, un periodo ahora conocido como la Gran Sequía final que precedió al abandono. Pero el clima por sí solo no explica completamente lo que sucedió. Otras regiones experimentaron sequías similares sin un colapso social completo. ¿Qué hizo que la situación en Four Corners fuera diferente? La evidencia arqueológica de los años finales en Mesa Verde y sitios similares pinta un cuadro de una sociedad bajo estrés severo. Esqueletos de este período muestran tasas altas de malnutrición. Los huesos largos exhiben líneas de detención de crecimiento, bandas que indican períodos de hambruna durante la infancia. Los dientes muestran evidencia de deficiencias nutricionales. Más inquietantemente, algunos sitios muestran evidencia de violencia. Esqueletos con marcas de corte, huesos quemados, cráneos fracturados, asentamientos fortificados, torres de vigilancia con vistas claras de las rutas de aproximación. Esta era una sociedad cada vez más aterrorizada, donde comunidades vecinas pueden haberse convertido en amenazas entre sí mientras competían por recursos menguantes. Algunos arqueólogos han encontrado evidencia sugestiva de canibalismo en algunos sitios del pueblo ancestral de finales del siglo XIII. Esta afirmación sigue siendo controvertida y disputada, particularmente por los descendientes pueblo que encuentran tales afirmaciones profundamente ofensivas. Pero si es cierta, sugiere una sociedad en las etapas finales del colapso, donde las normas sociales ordinarias se han roto bajo el peso de hambrunas repetidas y conflictos. Te sientas en el gran kiva de Cliff Palace, imaginando lo que podrían haber sido las reuniones finales de la comunidad. ¿Debatieron si quedarse o partir? Los ancianos argumentaron por permanecer en la tierra de sus ancestros, mientras los jóvenes presionaban por migrar hacia regiones con mejor agua. ¿Votaron colectivamente? ¿O ciertas familias simplemente comenzaron a irse, forzando a otros a seguir? El abandono, cuando finalmente llegó, parece haber sido rápido pero ordenado. Las viviendas en acantilado no muestran signos de destrucción violenta o incendio. Las personas se llevaron sus posesiones portátiles, pero dejaron atrás artefactos rotos, materiales de construcción, incluso algunas cerámicas intactas demasiado engorrosas para transportar. Esto no fue un vuelo de pánico, sino una partida deliberada. Las historias orales de los pueblos modernos preservan recuerdos de este periodo de migración. Hablan de búsquedas prolongadas de nuevos hogares, de peregrinaciones que duraron generaciones. Los clanes se separaron, viajando en diferentes direcciones. Algunos fueron hacia el este, hacia el Río Grande. Otros fueron hacia el sur, hacia lo que ahora es Arizona.
Algunos pueden haber sido absorbidos por otras culturas. Otros mantuvieron sus identidades distintas. En sus nuevas tierras, los migrantes pueblo ancestrales establecieron comunidades que persisten hasta el día de hoy. Los Hopi en Arizona, los pueblos de Zuni y Yacoma en Nuevo México, las 19 comunidades pueblo a lo largo del Río Grande. Todos rastrean su ascendencia hasta los constructores de las viviendas en acantilado. Pero el conocimiento específico de por qué abandonaron Mesa Verde, Chaco y cientos de otros sitios se ha fragmentado en el transcurso de los siglos. Los descendientes pueblo modernos conocen la migración como un hecho de su historia. Pero los detalles precisos de la toma de decisiones, los debates, las consideraciones prácticas, todo esto se ha desvanecido en la distancia del tiempo. Caminas de regreso por el sendero desde Cliff Palace mientras el sol se pone, proyectando sombras largas a través del cañón. La belleza del lugar es innegable, pero ahora ves la ironía trágica. Estas magníficas estructuras, construidas con tanto esfuerzo, estuvieron ocupadas por menos tiempo que el que tomó construirlas. Los pueblos ancestrales no eran primitivos o simples. Eran agricultores sofisticados que adaptaron cultivos de latitudes más bajas para crecer en ambientes montañosos desafiantes. Eran arquitectos notables cuyos edificios permanecen en pie 7 siglos después de su abandono. Eran astrónomos cuidadosos que alineaban sus estructuras con eventos solares y lunares. Eran artesanos hábiles que produjeron cerámicas, cestería y textiles de exquisita calidad. Sin embargo, enfrentaron desafíos que finalmente los abrumaron. La combinación de sequía severa, degradación ambiental causada por su propio éxito, poblaciones crecientes y conflicto social creciente creó un conjunto de problemas que no podían resolver permaneciendo donde estaban. Su respuesta, migración, fue finalmente exitosa. Sus descendientes sobrevivieron, preservando elementos centrales de su cultura mientras se adaptaban a nuevos entornos. Las ceremonias kiva todavía se realizan en los pueblos modernos. Las tradiciones de cerámica continúan ininterrumpidas durante siglos. Las lenguas pueblo, aunque amenazadas, todavía se hablan. Pero las viviendas en acantilado permanecen como monumentos silenciosos a lo que se perdió. Comunidades enteras, formas de vida, sabiduría específica sobre la gestión de estos paisajes particulares. Y nos dejan con preguntas incómodas sobre la sostenibilidad y los límites. Los pueblos ancestrales alcanzaron los límites de lo que su entorno podía soportar. Habían construido poblaciones exitosas durante períodos de condiciones favorables, solo para descubrir que no podían mantener esos números cuando el clima cambió. Habían explotado los recursos locales, bosques, caza, suelo agrícola, hasta el punto donde la recuperación era imposible. ¿Reconocieron lo que estaba sucediendo? ¿Comprendieron que sus propias prácticas estaban contribuyendo a sus problemas? ¿O les parecieron los cambios tan graduales? Un poco menos de lluvia cada año, unos pocos menos ciervos, teniendo que caminar un poco más lejos por leña. Que la crisis solo se volvió innegable cuando ya era demasiado tarde para cualquier solución que no fuera la partida. Estas preguntas resuenan poderosamente en nuestro propio tiempo. Nosotros también vivimos durante un periodo de cambio climático. Nosotros también estamos descubriendo que el crecimiento que asumimos sostenible puede tener límites. Nosotros también enfrentamos la pregunta de si nuestras sociedades pueden adaptarse lo suficientemente rápido a las condiciones cambiantes, o si el cambio transformativo eventualmente será forzado sobre nosotros. Las viviendas en acantilado vacías de Mesa Verde nos recuerdan que incluso las sociedades exitosas, sofisticadas, duraderas,
pueden enfrentar puntos de inflexión más allá de los cuales las viejas formas simplemente no funcionan más. La sabiduría de los pueblos ancestrales finalmente yacía, no en encontrar una forma de permanecer en Four Corners, cueste lo que cueste, sino en reconocer cuándo la partida era necesaria y tener las estructuras sociales para hacer esa migración masiva de manera ordenada. Sin embargo, uno no puede evitar sentir la pérdida mientras se aleja de estas estructuras magníficas. Representan siglos de conocimiento acumulado sobre cómo vivir en estos paisajes particulares. Conocimiento que se hizo irrelevante cuando las personas abandonaron estos lugares. Representan comunidades que se disolvieron, linajes que se dispersaron, formas de vida que terminaron. El colapso. Pueblo ancestral no fue un fracaso de sofisticación o inteligencia. Fue el resultado de presiones convergentes, algunas ambientales, algunas autoinducidas, algunas sociales, que eventualmente hicieron imposible continuar como habían estado viviendo. Su respuesta exitosa, migración y adaptación, aseguró su supervivencia como pueblos, pero requirió abandonar los lugares que habían construido y conocido durante generaciones. Mientras las estrellas emergen sobre el acantilado silencioso, reflexiona sobre cuántas de las sociedades perdidas de la historia podrían haber enfrentado elecciones similares: adaptarse radicalmente o perecer. Los pueblos ancestrales eligieron adaptación a través de la migración. Otras sociedades, como verás en las historias por venir, hicieron diferentes elecciones con diferentes resultados. Te paras frente a una cabeza colosal, tallada en basalto hace más de 3000 años. Mide casi 10 pies de altura y pesa aproximadamente 20 toneladas. El rostro que te mira tiene rasgos distintivos: labios gruesos, nariz ancha, ojos penetrantes bajo un casco elaborado. Esta es una de las cabezas colosales olmecas, quizás los artefactos más reconocibles de una civilización que sigue siendo profundamente misteriosa. Los olmecas fueron la primera gran civilización de Mesoamérica, floreciendo desde aproximadamente 1600 hasta 400 antes de nuestra era en las tierras bajas tropicales del sur de Veracruz y Tabasco, en el México moderno. Fueron ellos quienes establecieron muchos de los patrones culturales que las civilizaciones posteriores, los mayas, los zapotecas, los aztecas, adoptarían y elaborarían. Sin embargo, a diferencia de esos sucesores, los olmecas no dejaron textos que podamos leer. Su desaparición como cultura distinta está envuelta en silencio. El nombre olmeca mismo es un término prestado, tomado de un pueblo posterior que vivió en la región. No sabemos cómo se llamaban a sí mismos. No sabemos qué lengua hablaban con certeza, aunque probablemente fue una forma ancestral de las lenguas mixes-oquianas aún habladas en la región. No sabemos cómo estructuraron su gobierno, aunque la escala pura de sus proyectos monumentales sugiere organización social sofisticada. Estás en San Lorenzo, el más antiguo de los grandes centros olmecas. El sitio en sí es artificial, una meseta modificada que cubre aproximadamente 3/4 de milla cuadrada, elevada sobre las llanuras inundables circundantes. La cantidad de tierra movida para crear esta plataforma, estimada en millones de pies cúbicos, representa trabajo humano en una escala asombrosa. Y recuerda, esto fue logrado sin animales de carga, sin la rueda para transporte, sin herramientas de metal. Caminas por el sitio, intentando imaginar cómo se veía en su apogeo alrededor de 1200 antes de nuestra era. La meseta habría estado cubierta con estructuras, residencias de élite, edificios ceremoniales, espacios de trabajo para artesanos. Las cabezas colosales,
17 encontradas hasta ahora en varios sitios olmecas, habrían estado colocadas prominentemente, quizás representando gobernantes o jugadores de pelota venerados. Pero aquí está lo que te desconcierta. Alrededor de 900 antes de nuestra era, San Lorenzo fue sistemáticamente destruido. Las cabezas colosales fueron mutiladas intencionalmente, algunas enterradas en filas cuidadosas. Monumentos fueron destrozados. El sitio fue abandonado. Esto no fue el resultado de un desastre natural o conquista externa. La evidencia sugiere destrucción deliberada desde adentro. Quizás algún tipo de revolución o cambio dinástico que requirió la eliminación ritual de los símbolos del viejo orden. El centro de la civilización olmeca luego se desplazó al norte hacia la Venta, que se convirtió en el sitio dominante desde aproximadamente 900 hasta 400 antes de nuestra era. Aquí, los olmecas construyeron la pirámide más antigua conocida de Mesoamérica, una estructura cónica de tierra de más de 100 pies de altura. Crearon elaboradas ofrendas de piedra verde, enterrando mosaicos cuidadosamente arreglados de serpentina y jade que nunca fueron destinados a ser vistos. Gestos puramente rituales hacia los dioses o el inframundo. Te paras en lo que queda de la Venta, imaginando el paisaje tropical que alguna vez lo rodeó. A diferencia de las ciudades de las tierras altas de México o Yucatán. Los centros olmecas estaban ubicados en selvas tropicales calientes y húmedas, donde las serpientes, jaguares y cocodrilos eran amenazas reales. El ambiente mismo imbuía la iconografía olmeca. Jaguares transformándose en humanos, serpientes con rasgos sobrenaturales, criaturas híbridas que combinaban elementos de múltiples animales. Los olmecas eran maestros artesanos. Trabajaban jade, a pesar de que los lugares más cercanos donde se podía obtener esta piedra estaban a cientos de millas de distancia en las tierras altas de Guatemala. Crearon espejos de hierro pulido, tecnología que requiere comprensión sofisticada de las propiedades minerales. Tallaron estatuillas delicadas, altares masivos y todo entre medio, usando solo herramientas de piedra. Desarrollaron iconografía religiosa compleja centrada en el hombre jaguar, una figura con rasgos humanos y felinos. Esta imagen aparece en formas incontables en todo el arte olmeca, desde figurillas diminutas hasta monumentos colosales. ¿Representaba un dios? ¿Una dinastía gobernante que afirmaba descendencia del jaguar? ¿Chamanes en trance asumiendo formas de jaguar? Sin textos, solo podemos especular. Quizás lo más significativo: los olmecas desarrollaron elementos del sistema calendárico mesoamericano y puede que hayan creado el primer sistema de escritura de la región. Ciertos símbolos en artefactos olmecas parecen representar glifos tempranos, precursores de la escritura maya completamente desarrollada que vendría siglos después. Pero no tenemos suficientes ejemplos para descifrar cualquier mensaje que puedan contener. Viajas a Tres Zapotes, el tercero de los principales centros olmecas, que floreció después del declin de la Venta. Aquí fue donde los arqueólogos hicieron un descubrimiento notable en 1039, una estela, una losa de piedra tallada, que lleva lo que parece ser una fecha de cuenta larga, el sistema calendárico que los mayas usarían más tarde para registrar fechas históricas con precisión. La estela C de Tres Zapotes muestra solo la segunda mitad de la fecha, pero cuando se reconstruye, probablemente corresponde a 32 antes de nuestra era en nuestro calendario. Esto la hace la fecha de cuenta larga más antigua conocida, anterior a las fechas mayas confirmadas por siglos. Sugiere que los olmecas, o sus sucesores inmediatos, ya habían desarrollado el complejo sistema matemático y calendárico que los mayas perfeccionarían. Pero aquí está el misterio.
¿Por qué una civilización que claramente tenía escritura, matemáticas y la capacidad de registrar información precisa dejó tan pocos registros legibles? Los mayas llenaron sus ciudades con estelas proclamando victorias, registrando la historia dinástica, documentando ceremonias. ¿Dónde están los equivalentes olmecas? Una posibilidad es que escribieran principalmente en materiales perecederos, pieles de ciervo, papel de corteza, madera, que no sobrevivieron en el clima tropical húmedo. Los mayas también usaron estos materiales, pero tenían suficientes inscripciones en piedra para que pudiéramos descifrar su escritura. Los olmecas, por cualquier razón, parecen haber tallado menos en piedra, dejándonos con solo fragmentos tentadores. Te sientas cerca de una de las cabezas colosales más pequeñas, estudiando el rostro con sus rasgos individualizados. Cada cabeza es distintiva, sugiriendo fuertemente que representan individuos reales, probablemente gobernantes. El tocado en esta muestra símbolos que pueden indicar el nombre o linaje del gobernante. Pero sin escritura descifrable, no sabemos quiénes eran estas personas, qué lograron, cómo son recordadas por su propia gente. La logística pura de crear estas cabezas colosales es asombrosa. El basalto del que están hechas proviene de las montañas Tuxtla, a aproximadamente 50 millas de San Lorenzo. Estas piedras de 20 toneladas tuvieron que ser extraídas, talladas aproximadamente en forma y luego transportadas a través de terreno difícil, probablemente usando balsas en ríos y rodillos de madera en tierra. El esfuerzo habría requerido cientos de trabajadores durante meses. ¿Qué tipo de sistema político podría movilizar tanto trabajo? ¿Qué autoridad tenían estos gobernantes representados en piedra? Algunas representaciones olmecas muestran figuras humanas en poses subordinadas ante seres sobrenaturales, sugiriendo que los gobernantes derivaban legitimidad de asociaciones divinas. Pero los detalles de la ideología política y religiosa olmeca permanecen esquivos. Lo que sabemos es que la influencia olmeca se extendió mucho más allá de su tierra natal. Artefactos de estilo olmeca aparecen en sitios a través de Mesoamérica, desde el México central hasta El Salvador. Algunos arqueólogos ven esto como evidencia de un imperio olmeca. Otros argumentan que representa difusión cultural y comercio en lugar de control político directo. Probablemente la verdad está en algún punto intermedio. Los olmecas pueden haber controlado directamente solo su región central, mientras ejercían influencia cultural considerable más ampliamente. El juego de pelota mesoamericano, que sería central para las culturas posteriores, probablemente se originó con los olmecas. Figurillas olmecas muestran a personas usando el equipo protector característico, yugos de piedra, palmas, asociado con el juego. Los sitios olmecas tienen lo que podrían ser canchas de pelota tempranas, aunque menos formales que las estructuras posteriores. Este juego era mucho más que entretenimiento. Para los mayas y otras culturas posteriores, el juego de pelota tenía dimensiones cósmicas, recreando batallas míticas entre dioses y señores de la muerte. ¿Tenía significados similares para los olmecas? Probablemente, pero sin textos no podemos estar seguros. Alrededor del año 400 antes de nuestra era, la cultura olmeca distintiva se desvaneció. Los grandes centros fueron abandonados. El estilo artístico distintivo dejó de producirse. La cultura madre de Mesoamérica simplemente se disolvió. Pero a diferencia de algunos otros colapsos civilizacionales, este no marcó el fin de las personas o incluso necesariamente de sus tradiciones. En cambio, la región olmeca se fragmentó en entidades políticas más pequeñas,
Los elementos de la cultura olmeca, su iconografía, sus dioses, sus desarrollos calendáricos y matemáticos, fueron heredados y elaborados por las civilizaciones sucesoras que surgieron en toda Mesoamérica. En cierto modo, los olmecas nunca desaparecieron realmente. Se transformaron, sus innovaciones difundiéndose ampliamente, incluso cuando sus centros políticos específicos colapsaron. Es como si hubieran sembrado las semillas culturales que florecerían en los logros de los mayas, los zapotecas y eventualmente los aztecas. Pero, ¿qué desencadenó esta transformación? ¿Por qué los centros olmecas se desvanecieron mientras otros lugares prosperaban? La evidencia ambiental sugiere que los cambios climáticos pueden haber jugado un papel. Estudios de núcleos de sedimentos del Golfo de México muestran cambios en los patrones de precipitación alrededor del período de decline olmeca. Las tierras bajas tropicales donde los olmecas vivían eran productivas pero también vulnerables a inundaciones y cambios en los cursos de los ríos. Si las condiciones se volvieron menos favorables, los centros de población pueden haberse vuelto difíciles de mantener. También puede haber habido factores políticos. La destrucción deliberada en San Lorenzo sugiere agitación interna. Quizás los centros olmecas se volvieron demasiado centralizados, demasiado dependientes de la capacidad de las élites para movilizar trabajo y controlar recursos. Cuando esa autoridad fue desafiada, ya sea por facciones rivales o poblaciones subordinadas, el sistema completo podría haberse desmoronado rápidamente. O tal vez, la difusión de las innovaciones olmecas en realidad socavó el estatus especial de los centros olmecas. Una vez que otras regiones adoptaron la escritura olmeca, calendarios, iconografía religiosa y organización política, ¿qué ventaja especial tenían los olmecas originales? El éxito de su paquete cultural puede haber hecho redundantes sus propios centros. Te paras en lo que queda de la venta mientras el sol se pone, proyectando sombras largas a través de las ruinas. La Gran Pirámide, aunque erosionada, todavía domina el paisaje. Entierros alrededor de su base revelaron ofrendas elaboradas, máscaras de jade, mosaicos de serpentina, espejos de hierro pulido. Estas personas invirtieron enorme esfuerzo en gestos rituales, creando arte hermoso que luego enterraron donde nadie lo vería. Esta dedicación a la expresión ritual y artística habla de una vida interior sofisticada, de creencias complejas sobre el cosmos, los dioses y el lugar de la humanidad. Pero los detalles de esas creencias están perdidos. Podemos ver que veneraban al jaguar, la serpiente, el águila arpía. Podemos ver que practicaban derramamiento de sangre ritual. Figurillas muestran personas perforándose con espinas de raya. Podemos ver que creían en transformaciones sobrenaturales, humanos convirtiéndose en jaguares, dioses asumiendo múltiples formas. Pero las historias específicas, los mitos, las teologías que dieron significado a estas prácticas, todo está silenciado. Es como encontrar un libro hermosamente ilustrado en un idioma que no puedes leer. Las imágenes te dicen que hay significado ahí, complejidad, profundidad de pensamiento. Pero el significado mismo permanece inaccesible. Los olmecas nos recuerdan que las primeras innovaciones a menudo dejan los rastros más tenues. Vinieron antes de que sistemas de escritura completamente desarrollados preservaran el conocimiento detallado. Trabajaron en materiales que no sobrevivieron. Vivieron en ambientes donde la selva reclama rápidamente las obras humanas. Sin embargo, su impacto fue profundo. Casi todos los elementos centrales de la civilización mesoamericana posterior tienen raíces olmecas. El juego de pelota ritual, el complejo del calendario de 260 días, la importancia de la dirección cardinal en la planificación de la ciudad,
la asociación de gobernantes con jaguares y otras criaturas poderosas, el concepto de sacrificio como necesario para mantener el orden cósmico. Los mayas, que construyeron sobre estas fundaciones, dejaron registros escritos extensos. Sabemos los nombres de sus reyes, las fechas de sus batallas, las alianzas y traiciones que formaron su historia. Pero los olmecas, quienes originaron gran parte de este complejo cultural, permanecen sin nombre e ilegibles. Mientras la oscuridad desciende, reflexionas sobre cómo la historia favorece a quienes vienen después. Las civilizaciones posteriores, construyendo sobre fundaciones establecidas por sus predecesores, a menudo parecen más impresionantes simplemente porque dejaron más registros. Pero las fundaciones mismas, las innovaciones iniciales que hicieron posible todo lo demás, a menudo permanecen envueltas en misterio. Los olmecas fueron innovadores. Crearon de la nada o sintetizaron de diversas fuentes los elementos que definirían la civilización mesoamericana durante 3000 años. Pero porque vinieron primero, porque sus registros son escasos, porque su transformación en culturas sucesoras fue gradual en lugar de repentina. Su colapso no es dramático, es más como un desvanecimiento, un silencio gradual, mientras el centro de la innovación cultural se desplazaba a otros lugares. Este tipo de colapso, donde una cultura se transforma en lugar de terminar abruptamente, puede ser el tipo más común en la historia. Las personas no desaparecieron. Simplemente reorganizaron sus vidas, adoptaron nuevas identidades políticas, se dispersaron a nuevas áreas. Los elementos de la vieja cultura persistieron pero en nuevas combinaciones, mezclados con otras tradiciones. Para nosotros, mirando hacia atrás a través de miles de años, aparece como colapso porque la entidad política y cultural distintiva que llamamos olmeca dejó de existir. Pero para las personas viviendo el proceso, puede haber parecido más como cambio gradual, reubicación, reinvención. Solo en retrospectiva vemos que algo se perdió, que el hilo continuo de la civilización olmeca se rompió incluso cuando sus hilos componentes fueron tejidos en nuevos patrones. Las cabezas colosales permanecen, rostros silenciosos de gobernantes cuyas hazañas no conocemos, cuyos nombres están olvidados, cuyas dinastías se desvanecieron sin dejar registro escrito. Nos recuerdan que incluso las culturas más innovadoras, más influyentes, más sofisticadas, pueden desaparecer en la oscuridad histórica si no crean los medios para preservar sus propias historias.